formal, entonces son formales. Entonces, cuando dices eso del empleador, si tiene que cotizar, bueno, pero si el empleador es el dueño de una empresa formal, es decir, que paga sus impuestos y todo eso, él es, por definición, considerado empleo formal. Aunque él no esté asegurado. Aunque él no esté asegurado. Por eso digo, en esta definición, o sea, es el sector el que define, o el tipo de empresa en el sector el que define que sea formal o informal. Muy bien. Perdón, Dígame. un ejemplo de asalariado público. ¿Qué? ¿Qué ejemplo, por ejemplo? ¿De qué persona se refiere? Bueno, asalariado público en general, ¿no? O sea, asalariado público, o sea, que tiene... ¿Perdón? El área municipal. Si no estás obligado... Acuérdense, esta es la cifra antes de que entre la nueva legislación, ¿verdad? Y eso significaba que si no estás obligado a contribuir, eras considerado informal. Ese es el punto. Por eso les mostré antes, para que tengan una idea de cuáles eran los conceptos en los cuales había esta posibilidad de que haya trabajador informal. Juan, Dígame. Como hubo el cambio normativo, ¿no es cierto? En el fondo hoy día, por mirarlo en la parte práctica, la responsabilidad, el pago de las cotizaciones, del acceso a los seguros sociales, pasó a responsabilidad del trabajador, producto de que el empleador solamente le contrata. Bien dices, es que efectivamente la condición de asalariado es un distintivo de que efectivamente tienes acceso a toda la institucionalidad. En norma y con las capacidades que eso te da. Por eso digo, era bien importante ver esto respecto a lo que pasaba en América Latina, porque Chile en ese sentido tiene una estructura que le permite hacer eso, o sea, le permite dar acompañamiento, etc. Entonces la gran pregunta es, ¿qué cosas permitirían que en general los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a esta institucionalidad? Básicamente el hecho de que hayan cada vez más asalariados. Ese es el gran tema. Y que a pesar de la normativa, obviamente vas a tener un periodo de transición para que esta normativa se haga carne en las condiciones de los trabajadores por cuenta propia, dependientes. Obviamente esos son parte de los desafíos, pero por lo menos ustedes tienen que tener claro de que Chile está en condiciones institucionales mejores en términos del resto de la región para poder avanzar paulatinamente en la mejora de la cobertura para nuestros trabajadores dependientes. En otros países sería mucho más complejo, tanto por la dimensión del fenómeno de cuenta propia, como por la debilidad institucional que tienen esos países para poder aplicar las normas. ¿Me explico? O sea, claramente ojalá haya más trabajadores asalariados. Pero Chile, con este desafío, tiene las condiciones institucionales para ir avanzando. Y eso es importante. Ese es como Bueno, yo creo que uno de los cambios también importantes que hubo, que antes el costo, cuando se hacía la distinción entre obrero y empleado, y también estuvo asociado un poco a ese cambio, en el fondo, y los trabajadores independientes, el costo de los trabajadores que eran catalogados como obreros, que el único organismo mensual que hacía esa distinción era el ISL, por un mandato de la Superintendencia de Seguridad Social. Todos los costos asociados al tratamiento de la salud y lo que tenía que ver con el acceso a la salud era asumido por el Estado a través de la red hospitalaria. Entonces, con el cambio normativo también hubo una mejora ahí. Obviamente, todos los trabajadores que son por cuenta propia y que son independientes y que tienen que cotizar al organismo emisor, al que sea, a la hora de tener acceso a esa salud, no, obviamente el hospital o quien lo atienda va a tener que cobrar en el fondo a ese organismo emisor donde el trabajador cotizaba, a diferencia de antes que eso... se enfoca en que es importante ver que la condición de trabajador informal muestra vulnerabilidad, cómo conversa con diferentes fenómenos, que la estructura de Chile es distinta, pero que obviamente el país tiene las condiciones para, en el marco de hacer un cambio progresivo de la cobertura, avanzar. Obviamente es un desafío, nadie discute eso, pero hay condiciones de base que nos permitirían tener la posibilidad de ir avanzando. Voy avanzando rápidamente. Bueno, estos
es el porcentaje de empleo informal por sexo. Se dan cuenta que en el caso de Chile, el empleo informal de las mujeres es un poco mayor que el de los hombres. Veíamos que están concentradas en sectores de servicios, ¿se acuerdan? Entonces también hay otro aspecto que conversa mucho con esto. Este gráfico tiene que ver con el empleo informal según de los asalariados y servicio doméstico por rama de actividad. Esto es de asalariados, ¿no? Sí, y servicio doméstico, porque actividades de hogares y empleadores 51.6 es servicio doméstico, la categoría. O sea, y así ustedes ven trabajadores asalariados y empleo informal por cada una de las ramas de actividad. Si se dan cuenta, agricultura y ganadería 27%, actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 34%, actividades artísticas, entretenimiento y recreativas 29%, son las personas que tienen que ver con estos servicios tienden a tener más informalidad, etc. Por ejemplo, o sea, dese cuenta, o sea, y uno diría, bueno, sí, ¿quiénes? La pregunta es ¿quiénes? ¿En qué sectores? Y cruzando por el hecho de que tengan, sean asalariados o de servicio doméstico. Pero acá está, digamos así, la carne de la informalidad. Esta es la proporción del empleo informal de los trabajadores por cuenta propia y rama de actividad. Y si se dan cuenta, si eres cuenta propia y trabajas en suministro de agua, construcción, agricultura, actividades de servicios y apoyos administrativos, obviamente actividades de hogares como empleadores son los trabajadores no remunerados, ¿no? Este es el que por definición era el 100%. Pero de ahí, en varios sectores tienes, y eres cuenta propia, tienes alta probabilidad de tener empleo informal. Hay sectores que son más vulnerables que otros. Y eso es muy importante. Es muy importante. Cuando crucen, cuando vean cuenta propia por sector, hay sectores que son, es mucho más prevalente el empleo informal de los cuentas propias. Y esto es un gráfico del empleo informal por grupo de ocupación. Y claramente los agricultores y trabajadores calificados, agropecuarios y pesqueros, tienen 64% de empleo informal. Seguidos por oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y trabajadores no calificados. Entonces, cuando vemos el grupo de ocupación, también vemos grupos que son relativamente más vulnerables y por lo tanto en esos grupos deben ponerse más énfasis de política. Por lo tanto, con los datos de informalidad de Chile y los datos de América Latina, es importante ver, cuando hablamos de vulnerabilidad, cómo conversa esto, o hay una alta relación con la pobreza, el efecto de los tipos de políticas que tienen que ver con ingresos, horas, etc. Hay una reducción tendencial que es positivo, digamos así, para la informalidad del trabajo del servicio doméstico y de los trabajadores familiares no remunerados, y un aumento tendencial de la participación de la mujer, que esto tiene incidencia, se dan cuenta, porque las mujeres trabajan más en sectores de servicios con más informalidad. Entonces, eso también tiene incidencia. Y además se aumenta la participación de la mujer, y es porque cuando también en un país machista también aumenta el servicio doméstico. También. Entonces, hay cambios de la estructura. Pero lo importante, y lo más importante en realidad de toda esta presentación, o por lo menos que quería compartir con ustedes, es poner el énfasis en los grupos vulnerables, ¿no? Para mayor éxito de las políticas públicas. Eso es lo más importante.